Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un placer saludarles en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Y vamos a comenzar con la lección número 2 de esta semana. Tendremos un repaso interesante por algunos de los aspectos del carácter y la personalidad de Dios. Pero para eso te invito a que cierres tus ojos, hagamos una oración y pidamos su dirección. Padre querido, agradecemos el privilegio que nos das en esta hora de meditar en tu palabra. Rogamos que a través del poder de tu Espíritu Santo abras nuestra mente, nuestro intelecto para que podamos comprender las verdades que están desprendidas en tu palabra. Permite que al analizar en esta lección de esta mañana puedas ayudarnos a comprender el mensaje y puedas ayudarnos también a poner en práctica tus enseñanzas. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que estarán escuchando este repaso de la lección de esta semana, que tú les bendigas, les ayudes y que al compartir la lección en sus clases de escuela sabática, con sus grupos pequeños, con sus miembros de iglesia, puedan ellos llevar un mensaje de esperanza. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la lección número 2 ya de este segundo trimestre de 2026, cuyo título es Conociendo a Dios. ¿Usted conoce a Dios? ¿Conoce a Dios, su personalidad, su carácter y quién es Él? Bueno, el texto de memoria de esta lección nos dice cuál es el objetivo de la lección. Yo diría que el objetivo también de la vida cristiana. Dice el versículo, está en Juan 17:3, que dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Que conozcamos al Dios Todopoderoso, es el objetivo de la meditación del estudio de su palabra, que nosotros podamos conocer cabalmente a Dios, su carácter, su personalidad. Y de hecho, una de las cosas con las que el ser humano batalla realmente es con la percepción que muchas veces tiene acerca de Dios, una percepción equivocada, una percepción dañada por las actitudes y las acciones de nosotros mismos como seres humanos. Una de las primeras personas que puso en duda el carácter amoroso y justo de Dios fue Satanás. Y esta situación se presentó allá en el cielo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 7, menciona que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel. Pero dice más adelante que no prevalecieron y no se halló más lugar para ellos en el cielo, así que fueron echados del cielo a la tierra. Este conflicto comenzó cuando Satanás comenzó a dudar acerca de el carácter amoroso y justo de Dios, acerca de sus requerimientos y de la observancia de sus mandamientos. Y entonces esa lucha, esas dudas las trajo a esta tierra, al ser humano. Y si nosotros vamos al capítulo 3, al versículo 1 al 5 de Génesis, encontramos que Satanás entra en una conversación con Eva y entonces pone algunas dudas de la percepción que Eva tenía hasta ese momento de Dios. Génesis capítulo 3, 1 al 5. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Fíjense cuál es la respuesta de Satanás, porque vemos que la serpiente antigua es Satanás. La respuesta de Satanás fue:
Con que Dios les ha dicho que moriréis, yo les aseguro que no van a morir. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás? Prácticamente, Dios es un mentiroso y está poniendo en tela de juicio las palabras que el mismo Dios ha dejado. Y quiero decirte una cosa importante, hermano, cuando Dios nos da una indicación, cuando Él nos da una promesa, Él sin duda alguna sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando nosotros atravesamos a través del cerco de las leyes que Dios nos da, entonces podemos sufrir graves consecuencias. Y fue lo que pasó con Adán y Eva al desobedecer la ley de Dios. El mensaje de Satanás a Eva fue este: Dios te oculta información, no quiere lo mejor para ti, no puedes confiar en Él. En síntesis, desde el principio del conflicto, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. El objetivo de Satanás es distorsionar el carácter, la personalidad de Dios. Y en esta mañana vamos a ver apenas cuatro rasgos, rasgos de la personalidad y el carácter de Dios. Y vamos a ver el primero de ellos y posiblemente el más importante. Y el primero de ellos se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 20, 26, y también vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo número 2. Vamos a ir rápidamente al libro de Levíticos y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos. Levíticos, capítulo 20, versículo número 26. Dice así, Levíticos capítulo 20, versículo número 26. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado entre los pueblos para que seáis míos. Y Primera de Samuel, capítulo 2, versículo número 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo número 2. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. ¿Cuál es el primer rasgo del carácter y la personalidad de Dios? Dios es un Dios santo. El carácter de Dios, uno de los atributos asociados al carácter de Dios, sin duda alguna, es la santidad. Y es que Dios es un Dios santo. Dios está totalmente separado del mal y el pecado. Es decir, Dios es 100% santo. No existe una relación alguna o mínima entre la maldad y Dios. Dios es completamente puro. Su santidad es 100% íntegra. Y Él nos llama a que también nosotros podamos entrar en esa atmósfera de santidad. En ese sentido, la santidad de Dios es el fundamento de todos los demás atributos que nosotros vamos a ver. La santidad envuelve los demás atributos o acompaña los demás atributos de Dios, como el amor, como la justicia, a Dios como creador, su omnipresencia, es decir, que Él está en todos lados, su omnipotencia, es decir, el poder de Dios, están cubiertos de la santidad. ¿Qué pasaría si nosotros pudiésemos tener a un Dios amoroso pero sin santidad? O a un Dios todopoderoso pero sin santidad. Es por eso que uno de los atributos más importantes de Dios es su santidad, su pureza, su completa separación del mal. En Dios no existe ninguna malignidad, no existe ningún trato con el pecado. Es por eso que el hombre no puede estar en la presencia de Dios por la santidad, porque su presencia está rodeada de esa santidad que impide convivir con el pecado. Y ahorita vamos a ver más adelante algunos aspectos o que acompañan este sentido de santidad que tiene Dios. Ahora, no podemos concebir a Dios, a un Dios todopoderoso, a un Dios excelso en poder,
sin concebirlo como un Dios todopoderoso que es santo. Porque si imaginamos a un Dios, o si podemos, si Dios fuese un Dios todopoderoso sin santidad, entonces lo que tendríamos nosotros en realidad sería un Dios tirano, un Dios poderoso y malvado que somete, que subyuga a sus criaturas. Pero Dios no es nada de eso. Aunque Dios es un Dios todopoderoso, aunque Dios tiene el poder para someter a las criaturas a la creación, Él siempre busca la manera de poder llamar a esas personas a la santidad, poder llamar a esas personas a tener una relación pura y santa con Él. Así que el primer aspecto del carácter de la personalidad de Dios es la santidad. Dios está completamente apartado del mal, del pecado. Pero aún a pesar de ser un Dios santo que no convive con el pecado, ha buscado la manera de poder tener una relación. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero así que lo primero que nosotros debemos comprender es que Dios es un Dios 100% santo, en cuya presencia no hay pecado, en cuya presencia no hay maldad, está completamente separado de todo lo que es malo y su santidad es 100% real. Esto nos lleva a la siguiente característica de la personalidad de Dios. Y esta característica posiblemente es la que más le agrada a las personas, la que más les enternece a las personas, la que más motiva a las personas. Y esa característica está descrita allá en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 8, que algunos conocemos, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que una de las características de la personalidad de Dios es el amor. Ahora, este amor ha sido distorsionado a través del tiempo. Dice, la imagen que muchas personas tienen de Dios surge de definiciones humanas distorsionadas e imperfectas acerca del amor. Hay muchas personas que hoy en día dudan del carácter amoroso de Dios. Cuando nosotros salimos allá afuera y vemos la maldad del ser humano, entonces cuestionamos el amor de Dios. Y decimos, si Dios es amor, ¿por qué ha permitido que aquel marido que en el altar decidió cuidar, proteger y estar en las buenas y en las malas con su esposa, ¿por qué la golpea? Si Dios es amor, ¿por qué permite que padres maltraten, golpeen, lastimen a sus hijos? Si Dios es amor, entonces ¿por qué existe tanta hambre? ¿Por qué existen tantas guerras? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y es que, querido, aunque Dios es un Dios de amor, el ser humano lamentablemente tiene que cosechar lo que Él ha sembrado. Y si nosotros hemos sembrado destrucción, hemos sembrado guerras, hemos sembrado envidia, hemos sembrado violencia, sin duda alguna, en algún momento tendremos que recoger los frutos de lo que nosotros hemos sembrado. Eso nos da a entender, eso nos ayuda a comprender que aunque Dios es un Dios de amor, el ser humano tiene que cosechar muchas veces los frutos de lo que Él ha sembrado. El amor de Dios no puede ser definido de ninguna manera por el amor humano. Es decir, nosotros podemos pálidamente emular un poco del amor de Dios. Yo creo que tal vez algunos de los que escuchan esta lección son padres, son madres. Y sin duda alguna, el mayor deseo del padre, de la madre, es que el hijo esté bien, que el hijo goce de felicidad, que no le falte nada. El deseo del padre es que el hijo pueda disfrutar de todas las cosas, lo mejor que se pueda. Y aún a pesar del inmenso amor que el padre sienta por el hijo, no se compara en ninguna manera al inmenso amor que Dios siente por el ser humano. Es apenas un pálido reflejo de ese amor. Así que el amor de Dios no puede estar definido por el amor humano o por las acciones humanas, porque el amor de Dios es infinito. Nosotros vamos a ver este amor infinito
y cómo el apóstol Juan nos ayuda a comprender este amor. Vamos rápidamente al libro de Primera de Juan y vamos a ver algunos versículos en el capítulo número 4 del libro de Primera de Juan, y vamos a leer algunos versículos para poder, voy a dar la lectura al pasaje y entonces vamos a analizar algunos versículos, algunas cosas que encontramos en estos versículos. Primera de Juan, capítulo número 4, vamos a leer hasta el 16, del versículo número 7 al 16. Dice así: hijitos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Fíjense qué interesante descripción que hace el apóstol Juan del amor de Dios. Y de estos textos podemos sacar diferentes enseñanzas. Por ejemplo, el versículo número 7 dice: amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que cuando nosotros amamos a los demás, estamos realmente demostrando que hemos nacido ahora de Dios. Somos hijos de Dios ahora. Versículo número 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios es un amor sacrificial y que entrega. Dios se sacrificó a sí mismo, enviando a su Hijo unigénito, entregando a su Hijo. Porque nadie estaría dispuesto, sin duda alguna, a entregar a su Hijo para salvar a alguien más. Pero Dios estuvo dispuesto a entregar, y Jesús estuvo dispuesto a hacer el sacrificio para salvarnos a nosotros. Versículo número 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor no es el ser humano el que ama a Dios, y por eso entonces Dios le ama. No, es Dios que ama al ser humano, que le muestra su amor, y en consecuencia entonces el hombre puede amar a Dios. Pero la primera persona que busca amar es Dios y no el ser humano. Versículo número 11. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Ahora, como Dios nos ama, Él espera que nosotros podamos dar ese amor también. Y es interesante porque el amor de Dios no se limita a que seamos buenos o malos, a que nos portemos bien o que nos portemos mal. Él nos ama a uno a pesar de nuestra condición. Y ese amor espera que nosotros demos. Nosotros muchas veces queremos amar a quien nos ama, pero a quien no nos ama, a quien nos hace daño, no lo amamos. Pero Dios es interesante porque Él nos ama a pesar de quienes seamos. Y con ese amor espera que nosotros amemos a los demás. Versículo número 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. La única manera de permanecer en la presencia, en el amor de Dios, es que nosotros podamos amarnos entre nosotros. De esta manera mostramos que realmente Dios vive en nosotros. Así que el deseo de Dios es que nosotros podamos, número 1, amarle a Él, y número 2, amar a quienes nos aman, así de la manera en la que Él nos ama. Bien, vamos a ver la segunda característica del carácter de Dios. Y es, la tercera característica. La primera vimos que Él es un Dios santo.
esa santidad permea las demás características de su personalidad. Dios es amor. Dios también es un Dios creador. Y es interesante que algunas personas ven a Dios como un Dios soberano que juzga, pero pocas veces lo percibimos como el Dios autor de la vida misma, autor de las cosas que nosotros vemos y aún de las que nosotros no podemos ver. Al ser proyectista y también constructor, sin duda alguna nosotros hemos visto grandes construcciones, grandes casas. Cuando nosotros salimos por ahí, alguna nos llama la atención y decimos, qué bonita casa, ¿verdad? Pero esa casa no surgió de la nada, sino que esa casa surgió, podemos decir, a partir de dos procesos. El primero es a través de la concepción que el arquitecto o el ingeniero tuvo de poder pensar y poder tener el diseño en mente. Pero la otra parte viene también de la ejecución de ese proyecto, porque el arquitecto puede tener las mejores ideas, los proyectos más maravillosos en mente, dibujarlos en papel o dibujarlos en la computadora, pero si no existe alguien que pueda ejecutarlos, queda solamente como una idea. Pero la otra parte es la parte ejecutora, quien lleva a la realidad estos proyectos que una vez se concibieron en la mente. Y hay muchas personas que no ven a Dios como el Dios creador. Ellos piensan que somos producto de una gran explosión, el producto de una evolución. Pero quiero decirte que el ser humano es sin duda alguna uno de los mejores diseños que ha hecho Dios. Y nosotros, tú y yo, querido, así como la casa, así como la vivienda, así como el edificio, no surgió de la nada, sino que hay una mente que lo pensó y hay personas que estuvieron involucradas en su creación para que ese pensamiento llegase a ser una realidad. Así el ser humano también ha sido concebido en la mente de Dios y ha sido llevado también a la vida, a la construcción de la vida del ser humano. Y nosotros vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, un versículo conocido: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si nosotros seguimos avanzando en la lectura, vamos a ver que Dios dijo: haya la luz, y fue la luz, haya los árboles, y fueron los árboles, haya el cielo. Y con el poder de su palabra Dios fue creando lo que nosotros vemos ahora. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo número 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Querido, tú y yo no somos obra de la casualidad, ni del azar, ni de nada, sino que el Dios Todopoderoso es nuestro propio creador. Mira, imagínate, quiero que puedas comprender esta parte conmigo. Cuando Dios creó los astros, la tierra, los árboles frutales, Él utilizó el poder de su voz. Pero cuando llegó el momento de crear al ser humano, Él se arrodilló en el polvo de la tierra, ensució sus manos con barro para poder formarte a ti y a mí. Así que una de las características de la personalidad de Dios es que Él es un Dios creador. Él diseñó al hombre y lo creado. El diseño del hombre y de lo creado no puede ser la obra de la casualidad o de la espontaneidad, sino de una mente que lo diseñó y lo trajo a la existencia. No puede ser obra de la cabeza, sino que Dios en su mente concibió al ser humano y lo llevó a la realidad, así como todo el vasto universo. Y vamos a llegar a la última parte de esta sección. Y es una parte interesante, porque vamos a ver qué dice el libro de Mateo, capítulo 1, versículo número 23. ¿Cuál es uno de los deseos interesantes de Dios y de su personalidad misma, de su carácter? El libro de San Mateo, capítulo 1, versículo número 23.
Una vez concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Uno de los rasgos de la personalidad, del carácter de Dios, es que Él desea tener una relación íntima y personalizada contigo. El deseo de Dios es que Él pueda estar cerca de ti, que puedas tú convivir con Él. Y eso es un Dios personal, es un Dios cercano, un Dios que busca. Si nosotros pudiésemos ver a través de las páginas sagradas, encontraríamos siempre que Dios busca la manera de relacionarse con el hombre. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, después que el hombre ha pecado, Dios viene en busca del hombre y le dice: Adán, ¿dónde estás? Si nosotros vamos más adelante en los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Génesis, vamos a encontrar cómo Dios llama a Abraham y le dice: sale de tu tierra y de tu parentela y voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a estar contigo. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo número 8, encontramos que Dios le dice a Moisés: háganme un santuario para que yo pueda habitar en medio de ustedes. Así que el objetivo de Dios ha sido siempre habitar en la cercanía del ser humano. Y esa es una de sus características importantes. Dios es un Dios que quiere convivir con el ser humano. Así que la promesa de Dios es que Él quiere habitar con nosotros. Y el cumplimiento de esa promesa, la confirmación de esa promesa, la encontramos nosotros en las últimas palabras una de las últimas palabras que Jesús dirigiera a sus discípulos, confirmando esta promesa hecha a través del libro de Mateo en los inicios de este evangelio. Podemos decir que el evangelio de Mateo comienza con la promesa de la presencia de Dios y termina con la promesa de esa presencia en nosotros. Versículo número 20, y enseñándoles, capítulo 28 del libro de Mateo, versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, hermano querido, el deseo de Dios es que pueda formar parte de tu experiencia, parte de tu familia, parte de tu vida. Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Así que te invito a que a través de nuestra vida cristiana podamos permitirle a Dios formar parte de nuestra experiencia, formar parte de nuestra vida. Y así nosotros podamos vivir una vida en santidad, una vida de amor y una vida reconociendo que Él es nuestro Creador. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es mi deseo y mi oración. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Si te gustó, comparte con tus hermanos, comparte con tus amigos y que la palabra de Dios pueda ser bendición y esperanza para la vida de cada uno de nosotros.